Buenas tardes con todos. Esperemos que se encuentren muy bien, al igual que sus familiares y colegas de trabajo. Hoy tenemos el webinar número 71 desde que empezó esta pandemia y hoy compartiremos este espacio con nuestro socio premium Ernst & Young Perú para dar a conocer las preferencias de compra de los consumidores durante el COVID-19, hacia dónde se dirige la industria del consumo. Cristian Fernández, Associate Partner de Ernst & Young Parthenon, analizará con nosotros los cambios significativos que han tenido los consumidores en sus preferencias de compra. Un breve perfil de Cristian. Cristian Fernández cuenta con más de 16 años de experiencia en consultoría estratégica, banca corporativa y financiamiento de proyectos. Ha participado en proyectos de estrategia en los principales grupos peruanos, así como en importantes empresas de Ecuador y Colombia en diversos sectores, así como en diferentes asociaciones sin fines de lucro. Agradecemos también a nuestros socios premium por su valioso y constante apoyo a las actividades de nuestra Cámara y a todos nuestros asociados por siempre sumarse a nuestras iniciativas y actividades. Gracias a todos por su participación. Cristian, adelante, por favor. Gracias, Corín. Buenas tardes a todos. Damos inicio al webinar. Ayúdame, por favor, Karin, con el siguiente slide. El siguiente, por favor. Ok, antes de empezar les quería contar un poquito qué es EY Parthenon, ¿no? EY Parthenon, Parthenon es una boutique de estrategia que en el año 2014 fue adquirida por EY y se convirtió en el brazo estratégico de la firma, ¿no? Como oficinas individuales o específicas, estamos en 20 países, siempre trabajando de la mano de las demás líneas de negocio y de servicio de EY. Y en la región trabajamos como una sola oficina, ¿no? Unimos México, Colombia, Perú y Brasil. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros ayudamos a nuestros clientes principalmente en 3 líneas, ¿no? En primer lugar, lo que le llamamos Growth Strategy, donde ponemos todo lo que es estrategia de las compañías, estrategia corporativa, pero también estrategia de unidades de negocio. Portfolio Strategy, oportunidades de crecimiento de nuevos mercados, nuevos modelos de negocio y también obviamente alineamiento de estos modelos a las estrategias definidas por las compañías, ¿no? Todo esto un poco mirando hacia cómo crecer, pero también ayudamos a las compañías en temas de optimización, ¿no? Nos hemos basado mucho en términos de estrategias de transformación digital, diseños de modelos de road to market, pricing y segmentación de clientes. Y de la mano con el área de transacciones de EY, vemos toda la parte de estrategia de los M&As, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de compra, estrategia de venta, estrategia de salida, desinversiones, luego de haber adquirido alguna empresa, cuál debería ser el plan de los primeros 100 días, cómo integrarlas, etcétera, ¿no? En este sentido, trabajamos también bastante de la mano con algunos private equities en la región. Dale, Karim, por favor. ¿Cómo lo hacemos? Les había comentado, nosotros en la región trabajamos como una sola oficina regional, entonces tenemos la capacidad de combinar equipo de manera muy fácil, ¿no? Para que todo el expertise y todo el nivel de conocimiento que puede estar concentrado en alguna oficina sea fácilmente transferible a las demás, ¿no? Igual, si es que existe algún conocimiento que queremos llegar a través de nuestra red global, también lo hacemos, ¿no? No tenemos problema en incluir expertos fuera de la región. Otra forma en la cual nosotros trabajamos es que la manera en la cual estructuramos nuestros proyectos es que empezamos a entregar insights y iniciativas de transformación desde muy temprano, ¿no? No tenemos que esperar al final de algún proyecto de consultoría para recién empezar a decir que se puede hacer o no hacer, ¿no? Empezamos muy rápido del proyecto. Luego, todos nuestros proyectos son ad hoc a los clientes. Los incluimos mucho dentro de estos proyectos para que obviamente las propuestas sean totalmente accionables y como había comentado desde muy temprano cuando inicia el proyecto. Y finalmente, obviamente estamos muy basados en datos, ¿no? Obviamente existen frameworks, existen conocimientos expertos, pero mucho basamos en el entendimiento que podemos tener del mercado y muchas veces haciendo
encuestas o investigaciones de mercado por nuestra propia cuenta, ¿no? Que justamente es a lo que nos lleva a este webinar, ¿no? Siguiente, por favor. Como sectores, tenemos amplia experiencia, obviamente, en retail y consumo, y justamente lo que les íbamos a contar el día de hoy es el resultado de una investigación que hicimos sobre retail y consumo en la región, pero también tenemos bastante experiencia en educación, servicios financieros, tecnología, private equity, salud, energía e industrias. Dale, por favor. Ok, y les comentamos, ¿no? Alrededor de mayo, junio de este año, utilizamos una herramienta propia que tenemos para levantar información a través de redes y recopilamos alrededor de 12.600 respuestas en los 4 países en los cuales lanzamos la investigación, ¿no? Perú, Ecuador, Colombia y México. En Perú fueron alrededor de 2.000 respuestas aproximadamente, ¿no? Y básicamente tratábamos de investigar 2 cosas, ¿no? ¿Cuál era la perspectiva acerca de la situación generada en los países por el COVID-19 y el impacto, principalmente el impacto en los estilos de vida y de consumo de las personas de estos países, ¿no? Y esto lo partimos en 3 horizontes. Lo que le llamamos el now, que fue justamente lo que ocurrió entre esos meses, mayo, junio, para ponernos un poquito en perspectiva, era justamente saliendo del primer impacto que se recibió por la pandemia y las cuarentenas. Luego un horizonte que le llamamos el next, que es un poco lo que estamos viviendo ahora, y el beyond, ¿no? Que lo que tratamos de hacer es poner al consumidor en el escenario en el cual, luego de haber pasado toda la pandemia y todos los confinamientos, regresamos de alguna manera a algo llamado normalidad, ¿no? Siguiente. Vamos a empezar, obviamente, por el inicio, por decirlo de alguna manera. Dale, Karim, por favor. Obviamente, algo que ocurrió inmediatamente, y esto ocurrió no solo en Perú, sino en los 4 países, como comentaba, era que el nivel de ingresos en prácticamente toda la población se redujo, y se redujo bastante, ¿no? 9 de cada 10, yo diría que hasta 9.5 de cada 10 personas en estos países sufrieron algún tipo de reducción en sus ingresos habituales, ¿no? Incluso alrededor del 70% sufrió una reducción bastante importante en sus ingresos, ¿no? Más del 60% de los ingresos mensuales. Cuando tratamos de ver esto por niveles socioeconómicos, si bien obviamente hubo diferencia en cuánto del ingreso se dejó de percibir por nivel socioeconómico, algo que es cierto es que le afectó absolutamente a todos, ¿no? Tanto niveles socioeconómicos bajos como altos, y esto es coherente con todos los países, declararon haber sufrido disminuciones dentro de sus ingresos de manera importante, ¿no? Ahora, quienes, si vemos por perfil, sufrieron mayores reducciones de ingresos fueron los trabajadores independientes, obviamente, ¿no? ¿Y esto por qué? Probablemente porque dependen mucho del día a día, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la calle para, entre comillas, para conseguir sus ingresos, ¿no? En segundo lugar, los empresarios que dependen mucho de las utilidades y las regalías que pueden darle sus empresas, que en muchos casos tuvieron que paralizar operaciones. Y en tercer lugar, entre comillas, los más blindados, los empleados de empresas formales, ¿no? Que igual, como esto tiene una fuerte parte de comisiones, digamos, por temas comerciales o de ventas, también se sufrió una reducción de ingresos bastante importante, ¿no? En el Perú, alrededor del 86% de las personas con empleos formales tuvieron reducción de ingresos, ¿no? Siguiente. Esto que les he comentado, más los confinamientos y medidas estrictas que empezaron a aparecer en los países para tratar de controlar la pandemia, generaron en un primer lugar 4 comportamientos, ¿no? El primero, que le llamaría el comportamiento cero yo, fue las compras de pánico, que obviamente los vimos todos, ¿no? Tratar de acaparar productos de primera necesidad. El segundo, que a mí me parece particularmente bastante interesante, es que empezó a ocurrir downsizing de productos de primera necesidad. ¿Qué significa esto? Que se empezó a reducir el gasto en productos de primera necesidad, incluso en niveles socioeconómicos bajos, ¿no? Esto es algo que no había ocurrido en otras crisis, ¿no? Normalmente uno tiende a mantener esto, pero en este caso en particular sí se redujo. En el Perú, el 37% de las personas de niveles socioeconómicos bajos
declaró que había reducido sus gastos en estos artículos de primera necesidad. Luego lo vamos a ver un poquito más desagregado, ¿no? Historia totalmente distinta, pero muy predecible, es que la reducción en compras de artículos no esenciales, ni siquiera hablando de lujo caros, ¿no? Simplemente no esenciales, se redujo prácticamente a cero, ¿no? Entre el 91 y 95% de los peruanos declaró haber reducido sus gastos en productos no esenciales, ¿no? Recordemos que esto es alrededor de mayo, junio, donde creo que todos los retailers, por ejemplo, de electrodomésticos la pasaron bastante mal, ¿no? Con compras prácticamente, con ventas prácticamente en el suelo. Y finalmente otro comportamiento que surgió es lo que se llama el down trading, ¿no? Ante esta reducción de ingresos y por tratar de cuidar obviamente la economía del hogar, muchas personas empezaron a probar productos, marcas más baratas, ¿no? Productos entre comillas de menor calidad, ¿no? Ya no tier 1, tier 2, sino un tier 3, tier 4, ¿no? Esto les adelanto un poquito, ya ni siquiera es 3 de cada 10, ¿no? Ahorita estamos tratando de lanzar una actualización de este estudio, va un poquito más alto, ¿no? Entre 4 y 4.5 de cada 10 personas ha probado productos un poco más, marcas más baratas, ¿no? Y quisiera que recuerden esto, ¿no? Porque ya vamos a ver adelante cómo este comportamiento inicial es probablemente de los que termine quedándose por algún tiempo más, incluso luego de que haya acabado la pandemia, ¿no? Siguiente. Ok, desagregando un poco el downsizing, vimos que la categoría que sufrió mayor reducción en gasto fue alimentos y bebidas, ¿no? Seguido de productos de cuidado personal, temas de farmacias y medicinas, y en último lugar artículos de limpieza. Incluso en artículos de limpieza, como pueden ver, es un poco inverso, ¿no? Si bien hay gente que redujo su gasto, hay más gente de la que aumentó su gasto en artículos de limpieza y principalmente de desinfección, ¿no? Obviamente tuvo mucho sentido con lo que ocurrió y con todas las recomendaciones que estaban dando los países para el control de la pandemia. Un caso particular de Perú, en este caso que es curioso, o dos temas, es número uno, la única categoría en la que podríamos decir que categóricamente Perú redujo su gasto de estas categorías esenciales es alimentos y bebidas, porque en productos de cuidado personal se podría decir que más o menos se mantuvo igual o se redujo muy poco, y en farmacia, medicina y artículos de limpieza incluso el peruano empezó a comprar un poco más, ¿no? Empezó a gastar un poco más, ¿no? El otro tema que llama la atención es que en todas las categorías, comparándose con los demás países, Perú fue el que redujo menos su gasto en estas categorías esenciales, ¿no? Digamos que fue el país que de alguna manera se comportó un poquito más similar a otras crisis, ¿no? Donde es cierto que uno reduce el consumo, pero cuida bastante las categorías esenciales, ¿no? Aunque, como había comentado, esto es absolutamente distinto a cualquier otra crisis, ¿no? Totalmente poco preparados todos nosotros y sí hubo reducciones en todas estas categorías, ¿no? Siguiente. Este gráfico creo que se cuenta solo, ¿no? Todo lo que son categorías no esenciales, prácticamente todos declararon que habían reducido su consumo, ¿no? Incluso, vamos a ver un poco más adelante, se pasó incluso hasta dejar de consumir ciertas categorías, ¿no? Aquí un tema que es relevante es que la segunda categoría que sufrió más fue ropa, ¿no? Y esto más que por el tema de ingresos tuvo que ver más con el confinamiento, ¿no? Y esto es importante porque ya responde no tanto a no tener los recursos, sino a un cambio de estilo de vida, ¿no? Que inicialmente fue forzado y todos pensamos que iba a durar muy poco, ¿no? Estoy hablando de la cuarentena, pero que poco a poco y mientras más se está alargando, cambia más un poco nuestro estilo de vida y nuestro comportamiento como consumidores, ¿no? Por eso es que aquí parece ropa en segundo lugar, lo cual llama la atención, ¿no? Siguiente. Hablando del down trading, la principal categoría que sufrió obviamente migración hacia marcas más baratas fueron los productos de limpieza, ¿no? Y esto tiene todo el sentido del mundo. Recordemos que fue dentro de las categorías esenciales la única que se empezó a gastar más, ¿no? Más dinero.
y obviamente el consumidor trató de compensar esto así, comprando marcas más baratas, ¿no? Pero no es el único, ¿no? Alimentos como productos lácteos y carnes también sufrieron una importante reducción, o más que reducción, migración hacia marcas más baratas, ¿no? Lo mismo pasó con productos de cuidado personal e incluso, como les había comentado, hay productos que simplemente se dejaron de consumir, ¿no? Esto que dice bebidas no alcohólicas se refiere más a gaseosas, a bebidas energizantes y ese tipo de productos, ¿no? Que incluso no solo se bajó una marca más barata, sino se dejó de consumir, ¿no? Algo relevante acerca de Perú acá es que el peruano mostró que dentro de estos 4 países fue en este momento el más fiel a sus marcas, ¿no? Es el que hizo una migración hacia marcas más baratas en menor cantidad, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en productos de limpieza, solo el 28% buscó una marca más barata versus los demás países que están por encima del 40%, ¿no? Y este comportamiento de manera igual en las demás categorías. Siguiente, por favor. Ya entrando a productos que son no de primera necesidad, ¿no? Ocurrió un poquito lo que les había comentado, ¿no? Hay productos que se dejaron de consumir, ¿no? Obviamente, mientras menos esenciales, como bebidas alcohólicas o postres, fueron los que más sufrieron en este sentido, ¿no? No fue tanto la migración hacia marcas más baratas, sino que fue básicamente dejarse de consumir, ¿no? En productos de primera necesidad como farmacias sí tuvo un comportamiento similar a los anteriores. Siguiente, por favor. Ahora cambiando un poquito, ya no tanto hablar de productos o categorías, sino de canales, algo que ocurrió, y ocurrió obviamente muy rápido, fue que el canal tradicional sufrió muchísimo, ¿no? El canal tradicional nos referimos a las bodegas, a las tienditas de barrio, a todo lo que son pequeños retailers individuales, ¿no? Que en realidad eso es lo que manda en nuestras regiones, ¿no? La mayor parte del consumo de productos de empresas de consumo se distribuyen a través del canal tradicional. Sin embargo, al haber una cuarentena, y especialmente una cuarentena tan estricta como fue en el Perú, y la gente no poder salir a la calle, este canal sufrió muchísimo, ¿no? Podemos ver que en el Perú disminuyó un 96%, o sea, casi se fue a cero, ¿no? En ese momento, comparado febrero contra mayo, ¿no? Y esto es porque justamente estos canales dependen de que la gente camine por la calle y pase frente o busque estas tiendas, ¿no? Pero esto ocurrió en todos estos países, ¿no? Principalmente en Perú. Obviamente el que se benefició, entre comillas, más fue el canal moderno, ¿no? Los supermercados y otros formatos de ese tipo. Siguiente, por favor. Este tema también es súper importante, ¿no? Otro comportamiento que tiene que ver un poco con canales fue esta migración hacia canales digitales, ¿no? Y esto, nuevamente, ¿no? Esto es hacia mayo-junio, ahora es bastante más marcado, ¿no? Pero lo que ocurrió fue que en nuestros países realmente el e-commerce era casi el error estadístico, no era 2-3% de personas compraban habitualmente por e-commerce, ¿no? Ahora estamos en niveles bastante más altos, ¿no? En Colombia pasó, por ejemplo, en el nivel socioeconómico alto de 3% a 17%, ¿no? Y en Perú pasó de 3-4% en niveles altos y también medios a un 15%, ¿no? Estos números no son para nada despreciables. Uno puede pensar 14, 15, 16 es bajo, pero en realidad es muy alto, ¿no? Es un salto cuántico que ocurrió justo, o sea, apenas empezó la pandemia, ¿no? Entonces, el e-commerce es también, les pido que recuerden esto porque es algo que probablemente sea una tendencia que esté empezando, o sea, que ya se probó en Perú, ya se probó en estas regiones y en estos países y probablemente esté para quedarse, ¿no? Incluso podemos ver en niveles socioeconómicos bajos que las personas que empezaron a utilizar e-commerce de manera regular se triplicó, ¿no? Igual seguimos con números bien bajitos, pero porcentualmente el cambio fue bastante grande, ¿no? Siguiente, por favor. Y de la mano con los canales digitales, obviamente se elevó muchísimo los pedidos de productos en delivery, ¿no? Envíos a domicilio, ¿no?
Ahora, el comportamiento en los 4 países no fue igual hacia esto, ¿no? En países como Colombia o Ecuador, principalmente Ecuador, quien, digamos, se llevó realmente esta tendencia o este negocio fueron las empresas de última milla, ¿no? Globo, Rappi, fueron las que estuvieron más rápidas, estuvieron más preparadas y pudieron modificar un poco sus plataformas para poder servir todo este tema de envíos a domicilio, ¿no? En países como Perú y México, principalmente Perú, más bien fueron, como había comentado, los retailers de canal moderno, como son Plaza Vea, Totus, Wong, Metro, Promart, Sodimac, los que tuvieron que desarrollar sus propias plataformas y fueron los que se llevaron un poco el partido, por decirlo de alguna manera, en este canal, ¿no? Con un Rappi, con un Globo, con un Chasqui bastante más rezagados, ¿no? Aquí, digamos, fueron las propias eh, empresas las que desarrollaron sus canales y les comento, siguen desarrollándolo y siguen fortaleciéndolo para que el comercio online sea más profundo y no solo con sus marcas, sino ustedes deben haber visto, a veces hacen hasta convocatorias para incluir marcas de terceros, ¿no? Creo que las tiendas tipo Saga, Ripley están haciendo eso bastante, ¿no? Para de una vez seguir impulsando todo el tema de comercio electrónico en el país. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que le llamamos el Next, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, obviamente el tema de las compras de pánico desaparecieron como era previsible, ¿no? Con tanta incertidumbre siempre ocurrió, pero conforme empezamos a acostumbrarnos de alguna manera al estilo de vida y principalmente las cadenas de suministro y de pago empezaron nuevamente a repararse o a tratar de repararse, la escasez disminuyó y obviamente las compras de pánico también disminuyeron o prácticamente desaparecieron, ¿no? ¿Qué cosas sí nos estamos quedando? Son los 4 comportamientos que les había comentado anteriormente, ¿no? Pero de alguna manera un poco más suavizados, ¿no? El downsizing de consumo de productos de primera necesidad sigue, pero con un poquito menos de intensidad, ¿no? Artículos no esenciales también están de la misma manera, ¿no? Igual que el tema del down trading, ¿no? Pero algo que les quería comentar acá, si se dan cuenta, en el Perú, ¿no? Hablando ya del Next, el 56%, ¿no? Declara que va a seguir, digamos, va a seguir en este modo de ahorro, ¿no? De tratar de comprar, de gastar menos en artículos de primera necesidad. El 76% en artículos no esenciales, pero cuando uno mira, oye, y el tema de down trading es un número bastante más alto, ¿no? Es 84%. Entonces, esto es súper relevante porque, como les había comentado, esta es una tendencia que probablemente se pase incluso al siguiente horizonte, ¿no? En los cuales las personas, luego de haber probado otras marcas, se empiezan a sentir satisfechas con el resultado y empiezan a mantenerlas ya como marcas de consumo habitual, ¿no? Y la cuarta, obviamente, y comenté bastante en el slide anterior, es el tema de las plataformas de envío a domicilio, ¿no? Que lo que no se pudo hacer en muchos años, eh, digamos, con campañas muy fuertes de las empresas de e-commerce para tratar de impulsar, obviamente el confinamiento lo logró en pocos meses, ¿no? Y esto les ha dado, como les había comentado, pie a muchas empresas para que empiecen a invertir bastantes sumas de dinero ya en serio para desarrollar estos canales, ¿no? Siguiente, por favor. Este slide lo hemos visto hace un ratito. Este es, digamos, la versión del Next, ¿no? Y como se pueden ver, es bastante similar. La única diferencia es que ya no existe tanta diferencia entre lo que era, por ejemplo, alimentos y bebidas, donde se había pensado en la mayor cantidad de disminución de gasto, versus artículos de limpieza, ¿no? Entonces, esto se empieza a normalizar de alguna manera, ¿no? Las compras de pánico han desaparecido, como había comentado, se sigue estando en modo ahorro, ¿no? Pero ya no existe tanta diferencia entre las categorías que había mencionado. Siguiente. En no esenciales ocurre un poco lo mismo, ¿no? Los números ya no son casi 100%, pero igual seguimos en modo ahorro en este sentido también y las personas obviamente todavía dicen que
pretenden gastar y seguir gastando menos en artículos no esenciales, ¿no? Aquí ya vimos que la categoría ropa, que estaba increíblemente en el segundo lugar al inicio de la pandemia, ya está en un lugar un poquito más lógico, ¿no? Está al final siendo la categoría dentro de las no esenciales menos impactada, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con que poco a poco estamos regresando a poder salir a la calle, a hacer un poco nuestras actividades normales y el consumo de ropa empieza poco a poco a normalizarse, ¿no? Siguiente. Hablando de down trading, importantísimo, ¿no? Lo que les había comentado, de las personas que eran 3 de cada 10, pero les había comentado que ahora es más un 4.5 de cada 10, que cambiaron de marca, manifiestan que casi en su totalidad en estas categorías van a quedarse con la marca más barata, ¿no? Van a seguir consumiendo la marca más barata. Podemos decirle que ya se acostumbraron o que le han encontrado un valor con el cual se sienten satisfechos, ¿no? Pero es súper importante esto por lo que lo comentaba, ¿no? Es una tendencia que probablemente migre al siguiente horizonte. Siguiente, por favor. Lo mismo ocurre en realidad en las categorías no esenciales, pero no tanto, ¿no? Y esto tiene una explicación, ¿no? Las categorías no esenciales, especialmente las que son realmente no esenciales, como pueden ser bebidas alcohólicas, lo que ocurrió fue que la gente dejó de consumir, son los gustitos por alguna manera, ¿no? Los postres, las bebidas alcohólicas, son un poco el gusto de fin de semana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde lo que ocurrió fue que se cortó mucho, se dejó de consumir, ¿no? No que se buscó una marca más barata, ¿no? Pero las personas cuando han empezado a tener ingresos nuevamente un poco mejores, tratan de regresar a sus gustos, ¿no? De repente en menor cantidad de veces a la semana o al mes, pero sí tratando de mantener la marca o su preferencia, ¿no? Por eso es que en estas dos categorías en particular es que se ve una menos tendencia a quedarse con una marca más barata y sí regresar hacia la marca usual, ¿no? Pero como vimos en categorías esenciales, sí se probó y se gustó y probablemente quede. Siguiente. Lo había comentado también, en términos de canales digitales, creció un montón y va a continuar creciendo, ¿no? Los consumidores manifiestan que tienen toda la intención de seguir comprando en el futuro a través de canales digitales y experimentando otro tipo de retailers que tienen, que usan canales digitales, ¿no? Y que incluso a pesar de todas las quejas que hemos visto sobre problemas logísticos, en general la experiencia ha sido relativamente buena en todos los países, ¿no? Y esto es por el motivo por el cual también se ha podido lograr estos niveles de penetración de e-commerce tan grandes en los últimos meses comparado con lo que teníamos antes, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a ver un poquito el beyond, ¿no? Y aquí para ponerlos un poquito en perspectiva, se les preguntaba un poco qué pasaría, ¿no? ¿Cómo te comportarías cuando todo esto acabe, ¿no? Y aquí una reflexión que tengo es que obviamente esta pandemia ha sido obviamente un impacto, un shock muy fuerte para todos desde muchos puntos de vista, obviamente económico, pero también, pero también desde el punto de vista incluso emocional, ¿no? Y mientras más larga se haga la pandemia y más larga se haga el confinamiento, lo que ocurre es que estos nuevos comportamientos que tenemos y estas nuevas prioridades que tenemos empiezan a calar más, ¿no? Si esto, por ejemplo, hubiera durado muy pocos meses, probablemente hubiera ocurrido lo que les comenté al inicio y después hubiéramos vuelto a la normalidad relativamente fácil, ¿no? Pero mientras más profunda es la crisis y más larga es la crisis, es donde se generan la mayor cantidad de cambios, ¿no? Habiéndoles dicho eso, ¿qué creemos que va a ocurrir con base a las respuestas de nuestros consumidores? Estas cuatro cosas, ¿no? Y ya les había adelantado un poco durante la exposición, ¿no? Mucha gente va a seguir manteniendo el consumo en marcas más baratas, ¿no? Las que probó durante la cuarentena y quedó satisfecho con la calidad. Y es que no solamente es un tema de calidad, ¿no? El valor que uno le da a una marca, por ejemplo, un Tier 1, tiene que ver no solo con la calidad, sino también obviamente con el estilo de vida y con las prioridades que uno tiene, ¿no? Al haber cambiado el estilo de vida, haber cambiado un poco las prioridades, les va a costar muchísimo a las marcas de Tier 1 volver a convencer al consumidor
de que existe algún valor, algún motivo por el cual consumir su marca de Tier 1, ¿no? Lo que se llama willingness to pay, ¿no? Esto de alguna manera se ha caído muy fuerte para las marcas Tier 1 y va a requerir muchísimo trabajo para poder regresar a convencer a este consumidor de que regrese a las marcas habituales, ¿no? Número 2, categorías no esenciales, está digamos, en el mismo bote, pero de manera más profunda, ¿no? Va a requerir campañas muy intensas y muy coordinadas para que el consumidor nuevamente regrese a comportamientos pre-pandemia, ¿no? Por el mismo tema de estilo de vida y de prioridades, ¿no? Creo que antes estos cyber wows que le llamaban, Cyber Days eran, creo que 2 veces al año, ahora creo que hay a cada rato, ¿no? Hay muchísima campaña de productos no esenciales para incentivar el consumo, ¿no? Esto ya lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo a futuro, ¿no? Luego tenemos las últimas dos comportamientos que consideramos que se van a mantener y ya los he comentado, ¿no? Tendencia digital está aquí para quedarse y va a seguir creciendo, va a dejar de verse como algo extraño y se va a convertir en un canal normal, ¿no? El e-commerce. Obviamente impulsado en primer lugar por lo que estamos viendo ahora, la industria de consumo, la industria retail, pero también estamos viendo que esto está ocurriendo en otras industrias que son menos pensadas, como por ejemplo la inmobiliaria, ¿no? Y finalmente, cambio hacia canal moderno, ¿no? Habíamos comentado en nuestros países y principalmente el Perú, el canal tradicional es el rey, ¿no? Es donde realmente se da el comercio. Sin embargo, todo esto ha impulsado mucho a que se empiecen a dar compras a través de los canales modernos justamente por esta capacidad que tenían y que desarrollaron y que siguen desarrollando de e-commerce, ¿no? Esto, cambios grandes que generan va a ser muy probablemente en las empresas de consumo masivo que están muy acostumbradas a tener una ruta de mercado basada mucho en este canal tradicional, ¿no? Va a tener que cambiar bastante para poder atender al canal moderno como el canal moderno se lo va a exigir, ¿no? Algo que también seguramente ocurra en este tema de canal moderno es que esta pandemia ha acelerado muchas tendencias que ya venían desde antes, ¿no? Y una que probablemente acelere también es la entrada de nuevos formatos, ¿no? En la región hay formatos de canal moderno distintos que son muy aceptados, ¿no? Por ejemplo, el cash and carry, ¿no? Que acá creo que solo tenemos Macro, o tiendas de conveniencia, o lo que le llaman hard discount, ¿no? Que hay mucho en Colombia, que son estas tienditas tipo Aldi, por ejemplo, en Europa, ¿no? Esas son tendencias que ya existen en Latinoamérica, pero en el Perú no habían penetrado. Es probable que esta proliferación o migración hacia canal moderno haga que se acelere también el ingreso de este tipo de formatos al Perú, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de consumo y de retail, todo el tema de canal moderno, todo el tema digital, va a ser algo que va a seguir desarrollándose en el futuro, ¿no? Y para resumir un poco, las marcas más caras y las marcas y las categorías no esenciales van a tener que hacer muchísimo esfuerzo para recuperar, para volver a convencer al consumidor de comprar sus marcas, ¿no? Dale, por favor, Karin. Esto habla un poco del down trading, ¿no? Simplemente refuerza lo que les acaba de comentar, ¿no? Esto, recuerden, les habíamos pedido a nuestros encuestados que se pongan en el futuro, ¿no? Ya acabó la pandemia, ya estás otra vez normal, ya tienes tus ingresos nuevamente en su lugar, ¿no? Pero has probado marcas nuevas, ¿no? ¿Te vas a quedar con la marca más barata o vas a regresar, ¿no? Y aún así poniéndolos en este escenario que es un poco más, un escenario en el cual ya no es tan grave, muchos consumidores o la mayoría de consumidores declararon que iban a seguir con su marca más barata, ¿no? Por eso trataba de ser tan insistente con este tema de que va a costar muchísimo regresar a las marcas de Tier 1. Siguiente, por favor. Y obviamente productos no esenciales es la misma historia, ¿no? El consumidor simplemente ya se acostumbró, ya probó y va a continuar haciéndolo, ¿no? Y esto no solo está ocurriendo en B2C, y disculpen que me salga un poquito del tema, estamos viendo mucho, que ocurre esto mucho también en el B2B, ¿no? Se han probado proveedores
más baratos, y también las empresas están empezando ya a acostumbrarse a utilizar estos productos, ¿no? Están cambiando algunas sus sistemas productivos para adaptarse a estos productos que son de un tier más bajo al que estaban acostumbrados, ¿no? Entonces esto también está calando en el B2B, ¿no? Y nuevamente, mientras más larga sea la crisis y más profunda, obviamente estos comportamientos van a tender a quedarse más tiempo, ¿no? Y hasta ahí era lo que quería mostrarles. Siguiente, Karim, por favor. Y quería, nada, pasar un poquito a las preguntas, ¿no? Si alguien tenía alguna duda, alguna pregunta, gustoso de comentarles, ¿no? Muchas gracias, Cristian, por esta valiosa información que nos has compartido. Realmente muy interesante poder ver los datos y las cifras del nuevo panorama que se presenta en cuanto a las preferencias de los consumidores. Tenemos aquí algunas preguntas que hemos recibido. También comentarle a la audiencia que les estamos compartiendo a través del chat el estudio completo para que puedan revisarlo. Aún nos pueden hacer llegar sus preguntas también por interno a través del chat de la plataforma, mientras vamos avanzando con un par de preguntas que ya tenemos, que ya nos han llegado. Nos preguntan, ante esta realidad, bueno, en la cual vemos que está aumentando la tendencia de la venta a través de canales digitales, ¿qué va a pasar con los locales comerciales? ¿Cuál es la proyección al respecto? Locales comerciales, me imagino que se refieren obviamente a lo que están en los centros comerciales y puerta a la Ujú, calle, ¿no? correcto. No, definitivamente se va a mantener, ¿no? Para nada va a haber un reemplazo. O sea, si uno quisiera hablar de reemplazo, tendría que mirar países en donde el e-commerce es muy avanzado, Asia si quieren, ¿no? Donde están acostumbrados a tener una vida digital bastante más amplia, ¿no? No va a desaparecer obviamente como canal, pero va a tener que ser definitivamente complementado por canales digitales, ¿no? A mí me preguntaban en la mañana, eh, que el tema era un poquito más hacia inmobiliaria, ¿no? Hoy se está dando ventas, ¿no? Por e-commerce en inmobiliaria, ¿no? Pero esto seguramente va a regresar a lo normal, a la venta de caseta, ¿no? Y lo que habíamos estado viendo, y creo que es válido para muchas categorías, es cierto, ¿no? Tarde o temprano, el ser humano es un ser social, tarde o temprano, cuando esto acabe, vamos a salir a la calle y vamos a regresar seguramente a la normalidad. Lo que ocurre es que va a aparecer un nuevo canal que va a estar para quedarse, ¿no? No para reemplazar, sino para complementar, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que, bueno, obviamente dependiendo del tamaño de la tienda y todo eso, pero por lo menos las grandes tiendas por departamento y grandes retailers van a tener que tener este canal bastante más desarrollado para estar a la par con el resto, ¿no? Correcto, Cristian. Y bueno, también en este punto, yendo hacia más adelante con el tema de las ventas digitales, nuevos hábitos de consumo, también hay que considerar, bueno, las nuevas generaciones que están más acostumbradas a la compra digital o más familiarizadas con los canales digitales. También esto, imaginamos, pues va a afectar al panorama de lo que sigue, ¿no? Para los hábitos de consumo y para las estrategias que tendrán que tomar las empresas, ¿no? Sí, Bueno, seguramente. ya considerando las generaciones que vienen, que son más jóvenes y están más adaptadas a las nuevas tecnologías, seguramente también se verá esa tendencia, ¿no? Sí, seguramente suma, ¿no? Por el lado de la demanda, ¿no? Aquí el shock que hubo fue que por el lado de la oferta empezó a cambiar las cosas, ¿no? Uno puede decir que demanda siempre ha habido por Internet, pero si no hay quien venda por Internet, no ocurre, ¿no? Acá el shock fue por el lado de la oferta, ¿no? Empezaron a proliferar canales por necesidad, ¿no? Y como dices tú, hay un match perfecto con unas generaciones más jóvenes que están muy acostumbradas a adaptarse a esto, ¿no? Entonces probablemente se retroalimente, ¿no? Como un círculo virtuoso hacia el canal. Ujú. Claro, y vimos en un inicio también de la pandemia que muchas empresas grandes que venden también por internet no se daban abasto con los sistemas que tenían, ¿no? Entonces tuvieron que prepararse rápidamente para poder afrontar la situación y en un inicio pues no tenían ni la capacidad para poder realizar tantas ventas online, para realizar los despachos, toda la capacidad logística, toda la cadena se vio pues movilizada por la pandemia, ¿no?
Sí, es correcto, ¿no? Pero ha habido muchísimo sufrimiento, pero también muchísimo aprendizaje, ¿no? Ujú, Nosotros hemos ayudado a un par de distribuidoras grandes durante la pandemia a justamente acelerar el desarrollo ni siquiera del canal, ¿no? Sino de la parte del back office, ¿no? De logística para que funcione, ¿no? Como anécdota, me acuerdo que yo compré al inicio de la pandemia ciertos productos de una distribuidora grande y el problema que tenían es que no sabían cómo cobrarme ujú, porque tenían un problema, porque era una distribuidora, no era una venta a consumidor final, ¿no? Y finalmente me causó un poco de gracia, llegó una persona a mi casa a tocarme el timbre, a decirle que por favor, o sea, me mandaban la orden de pago, y yo trataba de pagar por internet y todo, y no se podía. Tuvo que llegar una persona con un POS, ni siquiera tenían POS porque era una distribuidora, ujú, a que yo le pague con cash, ¿no? ujú. Y no estoy hablando de algo chiquito, era una distribuidora grande, ¿no? Pero sí, en mucho sufrimiento, pero mucho aprendizaje y ya se han ido adaptando, ¿no? Se han ido adaptando bastante rápido y no, a nada, todo este conocimiento y toda esta infraestructura desarrollada, obviamente, no va a desaparecer luego de esto, ¿no? Por eso les comentaba que es un canal que va a seguir existiendo y probablemente se siga desarrollando, ¿no? Correcto, dentro de los aspectos positivos que podemos rescatar dentro de la pandemia es que este aprendizaje se ha acelerado y ha permitido que las empresas se adapten más rápidamente a este escenario digital, ¿no? Sí, correcto. Acá nos preguntaban también, justo relacionado a los medios de pago, nos preguntaban qué medios de pago digitales han aparecido o pueden aparecer en este contexto, ¿no? En el mercado. Si tienen algún Los medios de alcance al pago, respecto. sí, es cierto. En realidad ya habían aparecido antes de la pandemia. Lo que ocurrió es justamente la aceleración, ¿no? Ujú, El pago por QR, por ejemplo, es algo que ya existía. No recuerdo si ya lo habían lanzado antes de la pandemia o no, pero es algo que ya existía y estaba en modo prueba, ¿no? ujú, Por ejemplo, ya lo tenía creo que en modo prueba. Obviamente le metieron muchísima fuerza para, por ejemplo, las bodegas puedan recibir pagos por QR, ¿no? Eh, Obviamente también los formatos de POS más ligeros, ¿no? Como los Easy Pay y ese tipo de cosas, ¿no? Ya existían en realidad, ¿no? No es que aparezca algo nuevo, sino que se empieza a desarrollar y a hacerse mucho más común, ¿no? ujú. Pagos Correcto. P2P, como le llaman, ¿no? Ujú. Casi un pago P2P, no peer-to-peer. Correcto, Cristian. Acá tenemos una pregunta más. Nos dicen, ¿cómo se han comportado las marcas propias y de primer precio de los supermercados en el transcurso de la pandemia? ¿Marcas nuevas que han aparecido les han quitado participación? Eh, no sé si responder, no sé si entendí bien la pregunta. Eh, Lo que sí puedo comentar es que esta, obviamente, tendencia hacia el downsizing Ujú, y downtrading, o sea, ir a una marca más barata, beneficia a marcas, a B-brands, ¿no? Marcas B o marcas blancas, ¿no? Beneficia ujú, definitivamente. Y si esto continúa, lo que va a ocurrir es que sí, van a aparecer más marcas blancas y más marcas más baratas que van a empezar a competirle a las marcas digamos, de las empresas de consumer goods tradicionales, ¿no? Eso, digamos, por lo menos hasta ahora no ha ocurrido, pero es una tendencia que probablemente ocurra, ¿no? Claro, hay cierta tensión, ¿no? Los supermercados, obviamente, eh, eh, digamos, a las empresas de consumer goods no les conviene, pero si es que su canal principal, el canal moderno, el supermercado, empieza a hacerlo, está esta tensión entre si te dejo o me subo a la ola, ¿no? Pero la tendencia está ujú, ahí. Todavía no ha ocurrido fuertemente, pero la tendencia está ahí. ujú. Gracias, Cristian. Por aquí tenemos una pregunta más. ¿Cómo evitar un bajón en el consumo si viene una segunda ola de contagios? ¿Se repetirá el momento de compras de pánico de la fase inicial? ¿Cómo ven este posible panorama? Eh, Probablemente no ocurra las compras de pánico porque las cadenas de distribución de alguna manera ya han sido reparadas, ¿no? Entonces, a menos, pues, no sé, que haya un confinamiento extremo nuevo, ¿no?
En verdad es una pregunta bien difícil de responder, ¿no? Yo creo que más que por tendencia consumidor va a tener que ver por lo que haga el gobierno, ¿no? O sea, si hay un confinamiento igual de fuerte que fue al inicio, probablemente algunos de los comportamientos se empiecen a repetir. Dudo mucho que se repitan en la misma intensidad, ¿no? Porque obviamente ya hay una curva de aprendizaje por parte del gobierno, por parte de la población, por parte del consumidor. Hay un poco más de certidumbre, ya sabemos más que esperar. Entonces es probable que una segunda ola, por lo menos desde el punto de vista de consumo, no sea el impacto no sea tan fuerte como en la primera, ¿no? Donde todo era incertidumbre, ¿no? Ahora, ¿cómo evitarlo? No sé cómo evitarlo, ¿no? Un poco complejo, ¿no? ¿Cómo evitar que el consumo baje, ¿no? Es simplemente cómo se comporta el consumidor, ¿no? Correcto, muchas gracias Cristian por todas tus respuestas, nuevamente por esta valiosa información que nos han brindado siempre desde el equipo de EY, en este caso de EY Parthenon, por compartir este valioso estudio y esta información de las perspectivas de la industria de consumo. A nombre de la Cámara de Comercio Suiza en el Perú, agradecerles, a nombre de nuestra gerente Corinne Schirmer, también por su presencia, por su constante apoyo a nuestras actividades. Y esperamos, por supuesto, compartir más espacios con nuestros asociados y empresas, ¿no? Agradecer también a todo el equipo de EY que nos apoyó a organizar esta conferencia. No, gracias a ustedes por nuestro lado, gustosos. Como ven, estos temas a nosotros nos apasionan, ¿no? Y obviamente agradezco la oportunidad que nos dan de compartir un poco lo que hemos levantado y responder a las preguntas, interrogantes que hay, ¿no? La verdad lo disfrutamos bastante. Perfecto, Cristian. Muchísimas gracias nuevamente a todos, a toda la audiencia, a los socios que nos han acompañado esta tarde y estaremos en contacto hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego.